Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necrono para traerles un nuevo capítulo de Spider-Man por Danmachi, capítulo 29 y último capítulo ya del FIC por ahora, ya que el autor no actualizó y él sí tarda bastante en actualizar, ya que tardó creo que como 4 meses, 3 meses en actualizar dos capítulos. Así que nada, solo eso. Le dejo con el capítulo y voy a aparecer ya al final, capaz, pues no sé si está en largo el video. No, no está en largo, así que voy a aparecer al final nomás. Le dejo con el video, muchachos, así que sigan viendo. Esta es una obra de ficción sin fines de lucro realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. Tras preguntar más de una vez por la ciudad, la familia Estia finalmente se encontró frente al extenso complejo de fraguas de la familia Goibniu. El establecimiento era imposible de pasar por alto una vez ubicado, menos un taller simple y más una herrería a gran escala, con altas chimeneas que expulsaban humo y el constante tintineo de martillos contra acero resonando en la calle. Antes, habían pasado por el gremio para intercambiar el botín de la primera inmersión de las chicas. Solo había sumado unos escasos 1.200 valis, no mucho para los estándares de horario, pero para una primera partida en mazmorra eran ganancias honestas. Después, visitaron el banco de la familia Cubera para abrir una cuenta oficial de la familia. Peter había transferido fondos de la reciente venta de Mitril a ella y retirado algunos valis para gastos inmediatos. Leo había estado especialmente intrigado por el banco. Era la primera en la que había entrado y observó todo con atención, la forma en que se registraban las transacciones, las medidas de seguridad, las puertas custodiadas de las cámaras. Sus instintos de comerciante estaban claramente vivos y bien. Ahora, al entrar en la fragua de la familia Goibniu, Peter lo sintió de inmediato. Ojos puestos en él. Varios herreros frenaron el martilleo, sus miradas deteniéndose en su traje integrado, el material desconocido reflejando la luz del fuego de la fragua de formas que claramente no entendían. Y, curiosamente, más de una mirada se dirigió hacia la daga enganchada a su cinturón, la daga de Tiona. Peter se acercó a uno de los herreros humanos cerca de la entrada. Busco a Kaelin Corazón de Forja. El hombre se detuvo y luego señaló con el pulgar hacia la parte trasera de la instalación. Pasillo trasero. Última fragua a la derecha. Mientras Peter le daba las gracias, notó que un herrero enano cercano frunció el ceño al oír el nombre antes de volver a su trabajo. Interesante. Siguieron las indicaciones por un pasillo más estrecho. El ruido del salón principal se desvanecía un poco. Al final, encontraron una fragua más pequeña y apartada. Kaelin Corazón de Forja estaba martilleando una hoja inacabada. Tenía la complexión compacta de una enana, pero era alta para los estándares enanos. Sus rasgos eran marcados, y sus orejas, aunque más cortas que las de un elfo puro, claramente llevaban sangre élfica. Chispas volaban a su alrededor mientras trabajaba, concentrada y constante. Su espacio de la fragua estaba organizado pero lleno. Armas y armaduras estaban dispuestas sobre estantes y mesas de trabajo. Cuchillos y espadas llevaban pequeños cristales incrustados en la base de sus empuñaduras. Kaelin Corazón de Forja, preguntó Peter. Se detuvo a mitad de golpe. Sus ojos lo recorrieron primero, medidos, evaluadores, y luego se posaron brevemente en Val y las chicas. Se detuvieron un instante más en las orejas de Primo antes de volver a Peter. Su mirada se detuvo en su traje integrado. Luego cayó hasta el puñal de Tiona enganchado a su cinturón. Su expresión cambió al instante. Sí, ese soy yo, dijo, con un tono ligeramente más agudo. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Rhea Marlowe de Hécate Familia te recomendó. Rhea. Kaelin asintió. Sí, tiene un contrato conmigo. Encanta mis armas. Ella lo estudió de nuevo, pero ella solo es nivel 1, igual que yo. ¿Por qué un aventurero de alto nivel como tú necesitaría mis servicios? Peter frunció el ceño. ¿Por qué piensas que soy un aventurero de alto nivel? Kaelin cruzó los brazos. Tu armadura es única. Nunca he visto nada igual. Ella señaló sutilmente su cinturón. Y esa daga lleva la marca de nuestro dios. Goibniu solo permite que herreros de alta clase usen su marca, y solo en oficios que ha inspeccionado personalmente. Cualquier cosa que lleve esa marca vale millones de valis. Los ojos de Leo se entrecerraron ligeramente mientras examinaba la daga con más cuidado. Peter parpadeó. Tiona le había prestado
costado casualmente una daga valorada en millones de balis. Esto no es mío, dijo Peter con calma. Un amigo me lo prestó. Kaelin alzó una ceja. Debe ser toda una amiga, dijo con sequedad, para prestarte algo tan valioso. Entonces, dijo Kaelin al fin, dejando su martillo a un lado, ¿qué necesitas? Peter señaló el bastón de Primo. Nos gustaría colocar una punta de lanza en el extremo. Kaelin extendió la mano. Primo dudó un segundo antes de dar un paso adelante y entregar el bastón. La semi-enana pasó los dedos por la madera, examinando la veta, el equilibrio, la gema incrustada. Esto es definitivamente obra de Rea, murmuró. Su patrón de encantamiento está limpio. Miró a Primo. ¿Estás seguro de que quieres modificar tu bastón así? Primo asintió sin vacilar. Kaelin le lanzó una mirada débil y cómplice. La mayoría de los elfos ni se ocurriría con poner una punta de lanza en su bastón. Su tono se volvió seco. De hecho, la mayoría de los elfos no se dejarían ver muertos usando algo forjado por mí. No había amargura en su voz, solo una afirmación directa de hecho. Primo se enderezó un poco. La capitana no quiere que sea indefensa en combate cuerpo a cuerpo, dijo con cuidado. No quiere que sea un pony de un solo truco. Todavía no entendía del todo la extraña frase que Peter había usado al explicarla, pero entendía el significado. Leo, por supuesto, apoyó con entusiasmo la idea, lanzando un breve discurso sobre lo versátiles y honorables que eran las lanzas, especialmente porque el gran finlandés usaba una. Kaelin soltó una leve risita. Bien por ti, pero la mayoría de los elfos te odiarían por ello. Primo levantó la barbilla. No me importan mucho sus opiniones, dijo con firmeza. Seguiré el consejo de mi capitán. Kaelin tarareó pensativa mientras seguía inspeccionando el bastón. ¿Eres un nuevo aventurero? Primo asintió. Sí, acabo de empezar hoy. Kaelin dio un golpecito suave en el extremo del bastón. La mayoría de los metales interfieren con el flujo mágico. Perderías eficiencia. Volvió a examinar la veta de la madera antes de añadir. Puedo moldear una con mandíbulas de hormiga asesina. Ligero, duradero y no alterará los circuitos de los hechizos. Será más que suficiente para los pisos superiores. Peter asintió levemente. Eso tenía sentido. Costará 20.000 balis. Leo dio un paso adelante de inmediato. ¿20.000? Para mandíbulas con forma, protestó. Es una aventurera recién llegada. Intentas arruinarla en su primer día. Kaelin cruzó los brazos, sin impresionarse. Tras varios minutos de tira y afloja, Leo discutiendo sobre los costes materiales, los negocios futuros y el trato justo para los recién llegados prometedores, Kaelin finalmente cedió con un suspiro. Vale, 15.000, ni un balis menos. Leo sonrió triunfante. Kaelin entonces ladeó ligeramente la cabeza. ¿Cómo es nueva? ¿Te interesa otra cosa? Sacó una hoja curva de un soporte junto a su banco de trabajo. Era elegante y oscuro, su borde suavemente arqueado llevaba un tenue brillo, casi aceitoso, bajo la luz de la fragua. Un cristal estaba colocado en la parte inferior de la empuñadura, pulido, liso y brillando tenuemente al captar el resplandor de las llamas. La empuñadura funciona como varita, explicó Kaelin. Canaliza tu magia a través de ella. Y la hoja está forjada con la garra de la sombra de guerra. Los ojos de Primo se abrieron un poco. Solo costará 30.000. La expresión de Leo se endureció al instante. ¿30? ¿Para un cuchillo de nivel 1? Y ya tiene una espada de sombra de guerra otorgada por el gremio. Kaelin alzó una ceja. Una básica. Leo insistió. Lo intercambiamos. Puedes revenderlo fácilmente. 20.000. Siguió otra ronda de negociaciones, esta vez más corta, más deliberada. Finalmente, Kaelin chasqueó la lengua. 20.000. Con el intercambio, Leo volvió a sonreír. Peter dio un paso adelante y pagó sin decir nada. Kaelin guardó el bastón de Primo, apoyándolo cuidadosamente contra su banco de la forja. Tendré esto listo pasado mañana, dijo. Ven pronto. Primo hizo una reverencia educada. Al salir de la fragua de Kaelin, los ojos de Peter se posaron en el taller al otro lado del estrecho pasillo. A diferencia de los demás, estaba lleno de carpintería, un puñado de ballestas en distintos niveles de finalización, pero no eran ballestas normales. Había algo en ellos que le atraía más cerca, casi instintivamente. Las ballestas tenían mecanismos de mango inusuales, probablemente diseñados para acelerar la recarga. Peter se inclinó para mirar más de cerca. ¿Te interesan mis bayetas?, preguntó una voz suave y vacilante. Peter se giró y vio a una chica llamativa de pie cerca. Tenía ojos verdes vivos y el largo cabello rojo recogido en una cola detrás de la cabeza. Su camiseta corta color verde azulado y marrón dejaba su abdomen al descubierto y sus pantalones cortos a juego sugerían movilidad por encima de la formalidad. Sus rasgos angulosos indicaban que no era completamente humana, quizá parte enana. Balaqueras, repitió Peter. ¿En qué se diferencian de las ballestas normales? Val y las chicas le siguieron dentro, mirando con curiosidad las pocas ballestas en la mesa de trabajo. Ellos son un poco más rápidos, dijo la chica, con un tono calmado pero esperanzado. Las ballestas tardan en recargarse y solo puedes disparar un virote a la vez. Esto te permite precargar varios pernos y disparar más rápido. Cogió una de las ballesteras y apuntó a un tablero
improvisado de tiro en la pared. Con un movimiento suave, usó el mango bajo el arma para cargar un cerrojo y disparó. 3 disparos impactaron en el centro en rápida sucesión. Bajó la ballesta y esbozó una pequeña sonrisa, casi tímida. ¿Ves? Es un poco diferente de las ballestas normales. Peter se inclinó más cerca. ¿Cuántos pernos puedes cargar a la vez? Ella dudó, mirando hacia abajo. 3 o 4 es el máximo por ahora. La curiosidad de Peter pudo más. Enséñame cómo recargas los cerrojos. Colgó la ballesta y empezó a cargar virotes uno a uno en el cuerpo. El proceso era dolorosamente lento. Se sonrojó ligeramente mientras trabajaba. Yo sigo aprendiendo a recargar más rápido, admitió en voz baja. El inventor interior de Peter chispeó. ¿Y si usas cargadores para recargar? Frunció el ceño, desconcertada. Revistas. Un cargador es un contenedor donde puedes precargar varios tornillos, explicó Peter. Luego insertas todo el cargador en la proa en vez de cargar cada perno individualmente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tienes un periódico?, preguntó Peter. Ella sintió rápidamente y le entregó una hoja y una pluma. Peter se agachó ligeramente y comenzó a dibujar líneas ásperas pero claras, mostrando dónde cabía un cargador en la bayerra y cómo alimentaba los virotes automáticamente. Se inclinó, sus ojos verdes siguiendo cada trazo, los labios entreabiertos en silenciosa fascinación. Cuando terminó, ella soltó un suave jadeo. Vaya, eres un genio, susurró, con una sonrisa esperanzada extendiéndose por su rostro. Peter se encogió de hombros con modestia. Solo una idea aproximada. Tendrías que probarlo en la práctica. Ella sintió con entusiasmo, ya imaginando cómo podría funcionar. Yo estoy deseando probarlo, murmuró, con los ojos brillando de determinación. Luego, casi con vacilación, añadió, eres la primera persona que no se ha burlado de mí, aparte de Dios. Todos los demás, incluso el resto de mi familia, piensan que estoy perdiendo el tiempo con armas poco prácticas. Peter asintió levemente. La mayoría de las grandes ideas son ridiculizadas al principio. Ella esbozó una pequeña sonrisa vacilante. Gracias. Esa idea realmente mejorará mi arco. Luego, mirando a los demás, añadió en voz baja, ¿podría unirte a tu grupo para el clavado? Peter alzó una ceja. ¿Tu propia familia? ¿Qué pasa con ellos? Se encogió de hombros, bajando la mirada a sus botas. Solo me usan como apoyo. Y se molestan cada vez que paro a recargar mi arco. Sus dedos se curvaron ligeramente a los lados. Ya me han etiquetado como la loca de la bayerra. Un leve suspiro frustrado escapó de ella. No creo que pueda arreglar mi reputación pronto, pero tú, ella le miró, sincera y casi desesperada. ¿De verdad ves mi potencial? Se enderezó e inclinó la cabeza rápidamente. Así que, por favor, déjame unirme a tu grupo. Peter consideró cuidadosamente su oferta. Tener una mano extra en la mazmorra, especialmente alguien mayor y más capaz, sin duda sería útil para las chicas. ¿Y cómo te llamas?, preguntó. Marco Powell, respondió ella. ¿Y tu edad?, preguntó Peter. 16, dijo ella. Peter asintió. ¿Hasta dónde has bajado? Solo, no muy lejos, admitió Marco. Pero como seguidor, he bajado al piso 10 varias veces. Peter la estudió un momento y luego dijo, me gustaría que te unieras a los aventureros de segunda fila de nuestra familia. Señaló a las 3 chicas, pero ten en cuenta que apenas tienen experiencia. Acaban de empezar. Los hombros de Marco se enderezaron ligeramente. Está bien, será mejor que estar atascado como seguidor más de un año, como he estado yo. Peter preguntó, ¿usas alguna otra arma? Negó con la cabeza. Mejor tener un respaldo en vez de depender solo de tu ballesta, dijo Peter. Puedo llevar una espada, dijo, pero no se me da muy bien uno. Es solo un respaldo, respondió Peter. Si tu ballesta falla o algo se acerca demasiado, la necesitarás. Ella dudó, luego asintió. Vale. Peter ladeó la cabeza. ¿Necesitamos pedir permiso a tu Dios antes de que te unas a nosotros? Marco pensó un momento. Es mejor que lo hagamos. Así, nadie en mi familia podrá oponerse. Peter se volvió hacia Bao. Bao, ¿por qué no vas con ella a Lord Goibnew para pedirle permiso? Belle parpadeó, nerviosa. Yo, eres el vicecapitán de la familia, dijo Peter con firmeza. Es mejor que te vayas. Él no quería ir él mismo. Los dioses eran detectores de mentiras vivientes, y entre su traje integrado y la daga de Tiona, ya estaba atrayendo demasiada atención de los herreros. Lo último que quería era enfrentarse al escrutinio de un dios de la herrería. Marco llevó a Bao más adentro de la forja de su dios. Goibnew apareció como un hombre muy bajo, de pelo largo y liso y blanco, y una barba plateada que le llegaba hasta el pecho. A pesar de su estatura, su complexión era sólida y de complexión poderosa. Se plantó ante un yunque, golpeando rítmicamente una coraza a medio terminar, el sudor resbalando por sus sienes mientras chispas saltaban con cada golpe. Marco esperó pacientemente, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, sin atreverse a interrumpirla. A su lado, Bao se movía un poco, el calor de la fragua y la presencia de un dios le ponía nervioso. Por fin, Goibnew se detuvo, bajando el martillo para secarse el sudor de la frente. Marco dio un paso adelante. Señor Goibnew, tengo una petición. El dios la miró sin girarse del todo. Me gustaría permiso para unirme a una familia externa. Belle hizo una pequeña reverencia rápidamente. Ese sería un honor que se
una a nuestro grupo, señor Goibniu. Goibniu los estudió un momento y luego se encogió de hombros. Por mí está bien. Levantó el martillo de nuevo y reanudó golpear la armadura como si el asunto ya estuviera olvidado. Sin embargo, después de marcharse, Goibniu redujo un poco el martilleo, frunciendo ligeramente el ceño. Ni siquiera había preguntado el nombre de la familia con la que Marco se estaba asociando. Resopló suavemente para sí mismo. Si estaban dispuestos a llevarse a una aventurera de bajo nivel 1 obsesionada con sus ballestas, probablemente fueran una familia sin importancia de todos modos. El martillo resonó de nuevo, resonando por la fragua. Leo caminó hacia el mercado junto a los demás, con los pensamientos inusualmente pesados. Realmente habían tropezado con una familia extraña. La mayoría de las familias los habían rechazado de plano. Algunos apenas escucharon antes de descartarlos. Pero la diosa Hestia les había recibido con los brazos abiertos, incluso después de que ingenuamente empezaran alabando a los ejecutivos de la familia Loki. Y Hestia claramente despreciaba a Loki. La iglesia deteriorada en la que vivían había hecho que Leo se sintiera incómodo al principio. Había crujido con el viento, el techo parecía que podría derrumbarse bajo la lluvia intensa. Estaba segura de que se habían unido a una de las familias más pobres de Horario. Luego estaba el capitán. Peter los interrogó con calma y metódica. Había descubierto su pasado, la parte más oscura de él. Esperaba enfado, asco, expulsión. Esperaba ser expulsada en cuanto supieran que había matado a un hombre. En cambio, ofrecieron apoyo. Eso por sí solo la había inquietado más que un rechazo. Y luego estaba el espíritu en su traje, Jane. Leo había viajado mucho. Había visto magia rara, ruinas antiguas y razas extrañas, pero nada se comparaba con el ser atado dentro de la armadura de Peter. Jane podía conjurar imágenes hechas de pura luz, formas perfectas y realistas de monstruos que se movían y reaccionaban como si fueran reales. Leo no entendía cómo era posible tal cosa. No era magia espiritual tal y como la conocía. Era algo completamente distinto. Y la música que Jane podía producir era diferente a cualquier instrumento que Leo hubiera escuchado antes. Y hoy, Peter había gastado casualmente más de 150,000 balis en su equipo, con naturalidad. Incluso las familias ricas y poderosas rara vez invertían tanto en novatos. Y si lo hacían, era un préstamo aplastante, una deuda que tardaría meses, a veces años, en saldar. Pero Peter pagó sin dudar, sin contrato, sin deudas, sin condiciones. Las palabras anteriores de Kaelin resonaban en la mente de Leo. La daga en su cinturón llevaba la marca del señor Goibniu y valía millones de balis. Ella le miró. ¿Quién te prestó esa daga? Peter la miró con naturalidad. Es la daga de Tiona. Me lo dio después de que mis espadas se rompieran contra un minotauro. Gina miró el arma con admiración abierta. Bell parpadeó. ¿Él has luchado contra un minotauro? Sí, respondió Peter simplemente. He matado a algunos. Los ojos de Bell se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y asombro reflejada claramente en su rostro. Leo frunció el ceño. Los minotauros eran monstruos poderosos de nivel 2. Peter solo era nivel 1, al menos oficialmente, y aún así hablaba de matar a varios como si fuera rutina. Aún así, aparentemente había derrotado a Tiona, una nivel 5, en combate. Comparado con eso, matar a un puñado de minotauros no parecía tan imposible. Cuando sus pensamientos se calmaron, ya habían llegado al distrito del mercado. Peter mencionó que iría a los puestos de carpintería a comprar suministros para tapiar las ventanas rotas de la iglesia. Leo, mientras tanto, tenía la vista puesta en una cocina de cristal y utensilios de cocina adecuados. Si iban a vivir juntos, al menos comerían bien. Vamos a separarnos, dijo Leo. Peter se acercó a ella y le entregó una bolsa cargada de balis. La pesó en la palma. Ayer, la diosa Hestia le confió dinero. Hoy, Peter hacía lo mismo. Sin duda. Peter entonces levantó una mano y la sostuvo contra la palma opuesta. Se oyó un leve sonido de chapoteo. Por un instante, Leo creyó ver algo dispararse a toda velocidad a una velocidad increíble y aterrizar en su mano enguantada. Toma esto, dijo, extendiendo la palma hacia ella. Una araña estaba allí. Leo casi se echó hacia atrás, un destello de asco subiendo por su pecho, pero se calmó. No era una chica protegida que temiera a los insectos. Lo tomó con cautela. No se movió. No estaba vivo. Peter dijo, es un rastreador de arañas. Me ayudará a localizarte cuando termine de comprar. Llévalo siempre contigo. Lo tomó suavemente por un momento y señaló una pequeña hendidura roja bajo su cuerpo. Si alguna vez estás en peligro, pulsa esto. Enviará una señal de socorro. Si estoy a unos kilómetros, lo recibiré y vendré a ti. Leo miró el objeto, su mente acelerada. Esto no era la artesanía mágica estándar. Ni siquiera era reconocible como un objeto mágico convencional. Sin decir nada más, Peter
Peter se giró y se dirigió hacia los talleres de carpintería, Val apresurándose tras él. Gina y Primo se acercaron, examinando el dispositivo en forma de araña en la mano de Leo. ¿Qué tipo de objeto mágico es este?, susurró Primo. Leo no respondió. ¿Quién era su capitán? Pedro colgaba perpendicularmente a la pared de la iglesia, mientras golpeaba tablas con tablas las ventanas rotas. Sus poderes de araña hacían que el mantenimiento del edificio fuera casi injustamente fácil. Lo que normalmente requeriría andamios, cuerdas y varios trabajadores, lo manejaba solo, arrastrándose sin esfuerzo por la superficie vertical, sujetando cada tabla antes de asegurarla con clavos. Horas de trabajo terminaron en minutos. Debajo de él, Val estaba ocupado cerrando tablas a medida, con la lengua ligeramente asomada en concentración mientras trabajaba. Dentro de la iglesia, las chicas y Estia estaban montando la cocina del sótano. Leo había sido especialmente insistente en que hoy comieran una comida casera adecuada. Con la tabla asegurada, Peter se impulsó casualmente contra la pared y cayó casi 15 metros, aterrizando suavemente junto a Bao. Bell casi se le echa un susto. Sé, capitán, no puedes caer así como así. Peter esbozó una ligera sonrisa. Te acostumbrarás. Miró hacia las calles vacías más allá de la iglesia. ¿Por qué el distrito abandonado? Abandonada. Horario estaba densamente poblado. El espacio era escaso. No tenía sentido que un distrito entero estuviera vacío. Bao dejó de cerrar y se apoyó sobre los talones. Bueno, hace unos años hubo un grupo llamado Evilus. Comenzó. Peter hizo una pausa un momento. Evilus, reflexionó para sus adentros. Ese tiene que ser el nombre más dolorosamente poco original que he oído para una organización malvada. Bell continuó. Eran una coalición de varias familias lideradas por dioses malignos. Causaron mucho caos en la ciudad. Tragó saliva antes de continuar. Han hecho estallar bombas por todo este distrito. Miles de personas murieron, incluso algunos dioses. La expresión de Peter se oscureció ligeramente. Bao miró a su alrededor, los edificios derrumbados y las calles vacías. Después de eso, todos decían que el lugar estaba maldito, de mala suerte. Nadie quería vivir aquí ya. Peter se quedó en silencio un momento, considerando las implicaciones. Miles murieron en lo que solo puede describirse como un ataque terrorista. Este mundo no era solo sobre bucear en mazmorras y subir de nivel. Tenía podredumbre. Solo quedaba un poco de boarding por terminar y el sol seguía arriba. Tras terminar aquí, se dirigiría a la biblioteca del gremio y empezaría a investigar. Si iba a luchar contra la injusticia en este mundo, primero necesitaba entenderla. La biblioteca del gremio estaba vacía cuando entró Peter. Solo estaba presente la bibliotecaria de orejas de zorro, sentada tras el mostrador bajo las altas ventanas arqueadas. Motas de polvo flotaban perezosamente entre los rayos dorados de la luz de la tarde. Ella levantó la vista cuando él se acercó, el reconocimiento iluminando sus ojos. Peter, ¿verdad? Sonrió. Sí. Perdona, no había oído tu nombre antes. Ella inclinó la cabeza educadamente. Meryl Lado. Cuido los registros del gremio. Encantada de conocerte como es debido. Meryl. Apoyó las manos suavemente sobre la encimera. Esperaba encontrar escritos sobre cómo se lleva a cabo la justicia en horario, leyes, castigos, ese tipo de cosas. Soltó un breve y amargo resoplido, moviendo la cola con fuerza detrás de ella. Justicia. La palabra no sonaba respetada en su lengua. Justicia dejó Horario hace 5 años. Peter frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Sus ojos dorados se apagaron ligeramente. Hablo de Lady Astrea, la diosa de la justicia. Se detuvo, apretando levemente los dedos alrededor del borde del escritorio. Toda su familia fue masacrada intentando defender lo correcto. Cuando cayeron, ella se fue de Horario. Peter estudió su expresión, la forma en que su voz se aplanó, la forma en que su cola se había quedado quieta. Esto no era solo historia para ella. Así que, ¿solía defender la justicia en Horario? Preguntó con cuidado. En cierto modo, respondió Meryl. La familia Astraea estuvo junto a la familia ganesa manteniendo el orden. Juzgaban disputas, cazaban a criminales. No se doblegan, por muy poderoso que fuera el culpable. Una leve nota de admiración se coló en su voz. Lady Astrea no temía nada, ni siquiera a los dioses del mal que se escondían en la sombra. Cuando Erebus, el responsable de la muerte de miles, se rebeló, ella lo derribó y lo envió de vuelta al cielo con sus propias manos. Peter lo absorbió en silencio. En su ausencia, continuó Meryl, Lord Ganesha se esfuerza por mantener la paz. De verdad que lo hace. Pero, vaciló. Pero, no juzga duramente con facilidad. Cree en la paciencia. En la reforma, su boca se apretó. A veces los malvados no merecen paciencia. El silencio se extendió entre ellos. La voz de Peter bajó. Dijiste que su familia fue masacrada. Sus ojos dorados se volvieron distantes. Adolas atrajo a la familia Astraea a lo profundo de la mazmorra, continuó Meryl en voz baja. Una emboscada, cuidadosamente preparado, despiadado. Su voz tembló, pero no se quebró. Fueron masacrados. El silencio se apoderó de ellos. Añadió Meryl tras un momento. Lady Astrea dejó Horario. No podía quedarse en una ciudad que había fallado a sus hijos. Pero hubo uno que no cayó, continuó. El viento huracán. El nombre pareció cortar el aire mismo. Meryl se enderezó un poco, el orgullo superando la pena.
pena. Cuando Lady Astrea dejó Horario, el viento vendaval permaneció, y no lloró en silencio. Había algo feroz en sus ojos ahora. Se fue a la guerra. Peter escuchó sin interrumpir. El gremio dudó. Las grandes familias debatían. Hablaban de estabilidad, de consecuencias, del equilibrio de poder. Su cola se movió bruscamente. No lo hizo. La voz de Meryl se endureció. Ella cazaba a Evilus por las calles, entre las ruinas, por la propia mazmorra. Los cortó uno a uno. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con convicción. Hizo lo que el gremio no pudo, lo que las familias poderosas no harían. Un suspiro. Los ha aniquilado. El pecho de Peter se encogió. Cada una, dijo Meryl, como se merecían. No había condena en su tono, solo reverencia. Fue una verdadera heroína. La biblioteca vacía parecía resonar con la leyenda. Peter finalmente preguntó, ¿y dónde está ahora el viento vendaval? La expresión de Meryl se suavizó. Nadie lo sabe realmente. Algunos dicen que se fue de Horario. Otros afirman que cayó al final de su cruzada. Negó levemente con la cabeza. No creo que esté muerta. Su mirada se agudizó de nuevo, como si pudiera ver algo más allá de las paredes. Creo que está esperando. Una intensidad silenciosa llenó su voz. Y si el mal se atreve a levantarse de nuevo en Horario, el viento vendaval volverá. Peter se quedó callado. El viento huracanado. Un guerrero solitario que cortaba las sombras donde la ley había fallado. No pudo evitar la comparación que le vino a la mente. Un vigilante, despiadado, implacables, como el castigador en Nueva York. Pero Meryl no hablaba de ella con miedo. Habló con reverencia. Eso le decía todo. Estudió a la mujer zorro un momento, luego preguntó suavemente, ¿has perdido a alguien, verdad? La expresión de Meryl no cambió, pero algo en sus ojos se apagó. Sí, dijo simplemente, durante un ataque de los Evilus. No ofreció nada más. Peter no insistió. El silencio se instaló entre ellos, pesado pero no incómodo. El duelo reconoce el duelo. Tras un momento, volvió a hablar. ¿Y cómo se lleva a cabo la justicia ahora? Meryl se enderezó un poco. En Horario, los asuntos los gestiona el gremio o la familia ganesa. Peter escuchó con atención. Para la gente común, comerciantes, artesanos, habitantes del pueblo, los problemas los maneja la familia ganesa. Mantienen la paz en las calles. Ladrones, peleadores, quienes rompen el orden de la ciudad, son capturados y juzgados por ellos. Asuntos graves pueden ser llevados ante el propio señor Ganesa. Entrelazó las manos cuidadosamente sobre el escritorio. En cuanto a aventureros y familias, eso corresponde al gremio. El gremio puede imponer multas, imponer restricciones a una familia, ponerla en listas negras o expulsarlos completamente de Horario. Hizo una pausa y continuó. Cuando surgen disputas entre familias, suelen resolverse mediante juegos de guerra. Los dioses prefieren tales concursos antes que el caos en las calles. Peter frunció ligeramente el ceño. Para disputas menores entre aventureros, Roman Mardill, el jefe administrativo del gremio, dicta sentencia. Asuntos mayores se presentan ante el señor Urano. Su voz era calmada, medida, pero muchas disputas pasan desapercibidas. Los aventureros tienen el lugar perfecto para resolver sus conflictos. Lo que ocurre en la mazmorra suele quedarse allí, y no es raro que los aventureros nunca regresen. Peter parpadeó ante la implicación, bajó un poco la voz, y cuando las cosas son tan pesadas que sacuden la ciudad misma, son llevados a Denatus. Su mirada se alzó hacia el alto techo. Allí, los dioses se reúnen en consejo. Juntos, deciden. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Peter preguntó entonces, ¿hay libros sobre la historia reciente de Horario? Meryl negó con la cabeza. El gremio no mantiene crónicas detalladas de los acontecimientos recientes. Esos registros los mantiene la familia Seyat. Si buscas cuentas exhaustivas, deberías probar en su biblioteca. Peter asintió, guardando eso. Peter asintió despacio. Vale, entonces ¿tienes algo sobre el mundo fuera de Horario? Otros reinos, las tierras más allá de la ciudad. La expresión de Meryl se suavizó un poco. Así es. Señaló hacia un pasillo lejano. Tercera fila a la izquierda. Las estanterías superiores albergan mapas del continente y de los reinos vecinos. Debajo de ellos hay volúmenes que describen los principales reinos y sus fronteras. Gracias. Se acercó y empezó a sacar gruesos libros encuadernados en cuero, cargados de mapas y tinta envejecida. Una vez sentado en una larga mesa de madera, se puso la máscara en su sitio. Jane, murmuró en voz baja, empieza a escanear. Mientras pasaba página tras página, costas, cordilleras, naciones lejanas, Jane lo registraba todo en silencio. Pero mientras sus manos se convertían en pergamino, su mente divagaba hacia lo que había descubierto en los últimos 2 días. Ayer había aprendido sobre el abuso infantil en este mundo y sobre toda una familia que opera como bandidos. Hoy había aprendido sobre una coalición terrorista de familias malignas que había bombardeado un distrito entero, matando a miles,
incluso dioses. La justicia en horario venía de los dioses. Cuando flaqueaban, recaía en vigilantes como el viento huracán. Peter exhaló lentamente. De vuelta en Nueva York, su papel había sido sencillo. Detén a los criminales. Encénalos con telarañas. Déjalos para la policía. El sistema, aunque defectuoso, se encargaría de ahí. Pero aquí no existía un sistema adecuado para tratar con criminales. La justicia dependía de los dioses y sus caprichos. ¿Cómo encajaría la justicia de Spider-Man en un mundo así? Nunca había sido juez, jurado ni verdugo. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Las palabras resonaron en silencio en su mente. No era solo un capitán de familia intentando sobrevivir en horario. Él era Spider-Man. Y en este mundo, esa responsabilidad podría significar mucho más de lo que jamás había imaginado. Bueno, gente, ¿qué le pareció el capítulo? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Hubiesen cambiado algo? Para mí estuvo bien, entre todo, no voy a decir mucho. Mientras que estoy hablando, estoy poniendo ya el tema de los audios. Estoy configurando un poquito aquí. Ya la miniatura ya la tengo puesta recién. Ah, ahí está. Miniatura puesta, así que nada. Nos vemos, muchachos. Vino Orión a mi casa. No quiero seguir hablando por lo que le entré. Así que nos vemos. Tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuídense y nos vemos. Ya, ya.